En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? ¿No hay cuenta? No hay cuenta, ya. Es que es como una sorpresa, no siempre hay cuenta. Bueno, ofrezco la palabra, no hay puntos varios ni cuenta, cosa que es una innovación en esta comisión. Es que usted me dejó como sensible a los puntos varios, no lo conocía el criterio. Bueno, qué bueno. ¿Se nos ocurrió qué? Solo a riesgo de ser insistente, ver para cuándo pudiésemos citar alguna reunión extraordinaria, en lo posible, para ver el asunto laboral que también me importa. Creo que el asunto del desempleo, ¿no? Eso yo creo que, bueno, ya está dicho, pero para tratar de ver en algún momento, en qué momento se podría. Los días lunes son bien fatales, pero está todo el mundo Sí. en distintas comisiones, pero creo yo que ameritaría por lo menos una sesión que nos pudiésemos ilustrar acerca de las distintas visiones que hay a este respecto. Presidente, gracias. Muchas gracias, lo tendremos en consideración dentro de, dentro de una agenda que es compleja, se nos viene además un mes complejo con el presupuesto, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos incluir, porque comparto con usted que, o sea, no solamente usted, también la senadora Sepúlveda la otra vez planteó su inquietud respecto a lo mismo. Ya, corresponde conforme a la tabla para el día de hoy, primero, a petición del Ejecutivo, yo quiero dejar expresamente expuesto que fue a petición del Ejecutivo, iniciar el estudio del proyecto de ley que reconoce la función de los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para la protección de su salud y seguridad en el trabajo. Eh, ¿Perdón? No está, primera noticia que tengo, para ser franco, no, aquí no llegó la solicitud y, ¿no? No, la información me dice la secretaria, lo que yo también vi es para hacer la presentación del proyecto por parte del Ejecutivo. Ya, eso es, pero eso es, así llegó la petición y así lo vamos a formular. Le damos la bienvenida a los senadores. Es por eso, eso me dice la secretaria que tiene razón, es un proyecto de 15 artículos. La ley de los fácil despacho en general son cuando un artículo, una cosa, cuando son 15 artículos hay que revisarlo en su mérito. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a los senadores y la senadora por su intermedio. Señalar que hoy día hemos querido, además de avanzar en la cotización de los trabajadores independientes no obligados o independientes voluntarios, poder poner en antecedente a la comisión de la tramitación del proyecto de ley de recolectores de residuos domiciliarios, porque este proyecto que regula normas de seguridad y salud laboral es un proyecto bastante convocante y hay una serie de organizaciones que están a la espera de que se pueda resolver. La presentación que traemos es del proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y que reconoce la función de los recolectores de residuos domiciliarios y establece principalmente obligaciones en materia de salud laboral, ¿ya? Se reconoce en el caso de ello una exposición mayor a los riesgos laborales, están expuestos a lo que se denominan condiciones hostiles la realización de su función, ya que la recolección misma muchas veces se encuentran en situaciones en las cuales se exponen a gases tóxicos, temperaturas extremas, como la lluvia, el sol y el frío, residuos peligrosos, tales como sustancias tóxicas, materiales además cortopunzantes que puedan causarle heridas graves, alambres, fierros, vidrios, agujas, objetos de metal, entre otros, y una exposición a materiales biológicos. Asimismo, tienen acceso limitado a servicios sanitarios, lo que complejiza aún más su labor, sobre todo en los turnos nocturnos. Y por los peligros que se presentan en esta tarea, se requiere la adopción de cuidados especiales en el ejercicio de su labor. Este proyecto de ley, que tiene, como señalaba dentro de los antecedentes,
principalmente poder hacer cargo de las condiciones hostiles en las que realizan su función y de una exposición mayor a los riesgos laborales. Se ha construido en un diálogo social con los trabajadores del sector, que ha llevado adelante la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, y tiene su origen en una movilización que se realizó bastante años atrás, yo diría ya casi una década puede ser. Ustedes recordarán que hoy día por fin ha avanzado hacia este cuerpo normativo sistemático en acuerdo con las organizaciones, que recoge sus demandas más importantes, atiende las complejidades de su labor y que reconoce la experiencia que estos trabajadores han tenido en su trayectoria. Así se cuenta en este proyecto de ley con el acuerdo de la Federación Nacional de Recolectores de Residuos Domiciliarios, con la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Recolección, Aseo y Medio Ambiente de Chile, con la Federación Nacional de Sindicatos de Aseo, Servicios, Relleno Sanitario y Afines de Chile, con la Federación Regional del Biobío y con la Federación Nacional de Recolectores de Chile. Quiero señalar que arribar a una síntesis con estas organizaciones ha involucrado un largo proceso de diálogo previo. Ha sido una tarea bastante larga en la cual han existido distintas mesas de trabajo que han estado permanentemente durante estos 2 años y medio sesionando y que tienen por objetivo, ¿cierto?, poder hacerse cargo de demandas que han sido históricas del sector y que en algunos casos se encontraban con algunas normas que estaban dispersamente reguladas a título general del derecho laboral, pero que han tenido un cumplimiento diverso dentro del sector. Además del acuerdo y además de la teoría de los riesgos laborales que involucra el ejercicio de su labor profesional, como antecedente podemos mencionar que en el caso de accidentabilidad y enfermedades profesionales se refleja en este sector una baja concurrencia de denuncias en las mutualidades. Aun cuando están más expuestos a los riesgos que otros, hay un bajo nivel de denuncias, lo que parece relevante de poder incentivar, dado que podría estarse dando una subnotificación de siniestros por estas razones, ya sea por desconocimiento o por falta de información sobre la materia. Y para esto quiero señalar que, a modo de ejemplo, en la Suceso, ustedes saben que se encuentran también las denuncias que se presentan, y quisiera comentarles que en el año 2023 se verificaron 4 denuncias por enfermedades profesionales, o sea, de las cuales 3 fueron calificadas como de origen laboral. Entonces, poquísimo. Entonces hay subnotificación, claro. Están más expuestos a los riesgos, pero hay pocas denuncias, pero nadie dice nada, más bien dicho. Bueno, por un lado lo que señalaba, por un lado desconocimiento, por otro lado desinformación y por otro lado además cierto temor que se produce a veces en los trabajadores a hacer las denuncias, dado que, como ustedes saben, en materia de calificación de enfermedades profesionales y accidentes laborales, la cotización del empleador tiene una tasa fija, pero también una tasa variable. Y la tasa variable se estima en base a 2 elementos. Por un lado, la exposición a los riesgos del sector, así como conceptualmente hablando, que en este caso es de las más altas, pero además la tasa de siniestralidad. Entonces, cuando una empresa tiene mucha siniestralidad, se eleva la cotización del empleador. Entonces, hay un desincentivo a denunciar. Ordenemos, la senadora Sepúlveda me había pedido la palabra. Sí. Senadora Sepúlveda, después... Sí, sería interesante, ministra, porque la Superintendencia de Seguridad Social es el último paso, ¿no? O sea, sí, primero denuncian a la mutualidad, claro, y después apelan. Es el último paso. Nosotros siempre hemos sabido, ¿no?, que no solo aquí, sino en todos los accidentes, lo que llega efectivamente a la superintendencia es lo mínimo, cuando hay un conocimiento además del trabajador. Entonces quizás tratar de buscar si hay un peldaño más abajo de qué es lo que se produce, porque la complicación es que todo esto va a salud común al final, o va a las postas, o va a los hospitales y se atienden ahí. Entonces creo que a lo mejor ir buscando precisamente con la federación y todo qué es lo que ocurre con los trabajadores. Lo segundo es que está mal puesto el incentivo. Si una de las complicaciones que nosotros tenemos es que ese seguro, ¿no?, que no es menor, que no es poco, el 0,9 como lo vimos la vez anterior,
está mal puesto el incentivo. Entonces, en algún minuto tenemos que parar para buscar que el incentivo no sea el aumento de la prima, ¿no? Por la notificación. Entonces, busquemos la fórmula y yo creo que eso vamos a ayudar no solo a los trabajadores de los recolectores de basura, sino a muchos otros. Su inquietud más general, no es respecto de este tema en particular, digamos, porque eso es lo que estaba explicando. Ya, Sí. ministro. Presidente, lo primero sí precisar que estas 4 denuncias son por enfermedades profesionales, hay que distinguir. Por accidentes del trabajo hay otras estadísticas que son mucho mayores, ¿ya? Lo que sí, en efecto, comparto la reflexión de la senadora, por su intermedio, presidente, y comentarles que viene en camino un proyecto de ley que aborda algunos temas de calificación de enfermedades en salud laboral. Entonces ahí podemos hacer una discusión un poco más integral que la de este sector. Generó interés este tema, así que, senador Cruzcoque y después senadora Sepúlveda. Para hacer el punto, entiendo que esto modifica la 16.744, que son accidentes y enfermedades, pero usted me dice que las denuncias son por dos motivos distintos, pero bajo la misma ley, ¿sí o no? Sí, No. Don Lo que Luciano. nosotros estamos modificando principalmente acá es la ley 16.744, que es la que establece las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades laborales. Pero usted me dice que las denuncias son pocas en enfermedades laborales. Ya, perdón. Ya. Ok, ya. Ya, dejémosla que, no sé, senadora Sepúlveda, si dejamos que... ¿Ah? No sé si dejamos que termine la... Sugiero que termine la sí, yo, audiencia y después nosotros nos... pero la senadora me pidió la palabra, así que... Solo enfermedades laborales, que a mí este tema... enfermedades, ya, pero no, tranquilo. Ya, no. Enfermedades, Paz. Es que me está... Senador Saavedra, no moleste a la senadora Sepúlveda, pegando. no la Ya. moleste. Entonces, enfermedades laborales, el problema que tenemos, quizás no podría decir qué es lo que está pasando ahí, en el estudio de puestos de trabajo. ¿Ah? Porque ahí tenemos una dificultad mayor también. ¿Mm? Gracias. Ministro. Sí, quisiera hacer un paréntesis porque tiene mucho que ver con esta conversación y también se relaciona complementariamente con pensiones, y lo estuvimos viendo la semana pasada a propósito del tema del tope imponible. A ver, lo que ocurre es que nosotros tenemos esta ley, la 16744. Esta ley califica, o es un seguro, se llama el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y es para salud laboral. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que nuestra ley es muy exigente en materia de enfermedades profesionales para la calificación, porque exige lo que se denomina causalidad directa, que es entre la enfermedad detectada y la labor realizada tiene que haber una causa directa que sea la única, ¿cierto?, que produzca esta enfermedad. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que se produce una segunda dificultad en nuestro sistema que tiene que ver con quién hace esta calificación y quién evalúa los puestos de trabajo, que son finalmente las mismas instituciones que tienen que efectuar las prestaciones de carácter económicas derivadas del seguro. Es decir, pagar la licencia médica, eventualmente una pensión y además hacer el tratamiento médico. Entonces, por eso vamos a venir con un proyecto que separa estas calificaciones, claro. En materia de evaluación de puestos de trabajo, sería también una interesante posibilidad hacerla independiente. Sin embargo, nuestro sistema de salud laboral debe tener ciertas preparaciones para aquello. Por ejemplo, tener más médicos del ámbito de la salud, que es una especialidad que además durante bastante tiempo estuvo cerrada y que no tiene tantos especialistas. Entonces, ¿Y eso tiene que ver con el proyecto nuevo? Sí. ¿Esos temas? Sí, pero en particular hay algo que el proyecto no considera cambiar, que lo vamos a presentar después, pero que es la principal razón, que es la causalidad directa. Yo solo para terminar y continuar con el proyecto. Nosotros en Chile tenemos 4 mutualidades, 3 privadas y 1 pública. Si uno ve las tasas de calificación son muy disímiles entre las 4, muy disímiles, teniendo varias razones comunes que uno podría mirar de una forma más complementaria. Pero esa discusión la podemos dar al tenor de 16744. Démosla si quieren, yo me parece que darla en su mérito, Interesante. digamos, cuando venga el proyecto. Sí. Entonces, solo para Continuemos con- recapitular, en recolectores de residuos domiciliarios señalar que esta es una actividad que está expuesta mayormente a riesgos laborales. En segundo lugar, que este proyecto de ley recoge un acuerdo amplio con los trabajadores del sector que se ha tratado de construir durante mucho tiempo. Hay que recordar que a esta altura el paro histórico que llevaron adelante ya lleva una década transcurrido y por fin hemos logrado llegar a este proyecto de ley que no satisface todas las problemáticas, pero que aborda con un buen acuerdo
el grueso, diría yo, de las preocupaciones hoy día más imprescindibles de abordar, y que en tercer lugar, dentro de los antecedentes, hay que tener a la vista que es un bajo nivel de denuncia de enfermedades profesionales, y en denuncia realizada ante la Dirección del Trabajo de las empresas que tienen los contratos de recolección de residuos. En el año 2023 se accedieron a 352 denuncias, que resultaron en 168 sanciones, y en lo que va del año 2024 hay 82 denuncias que han resultado en 86 sanciones, porque hay que recordar que a las empresas muchas veces pueden infraccionar más de una norma y por tanto ser sancionadas por más de una causa, en normativas laborales que también contemplan seguridad y salud laboral, ¿ya? Sobre el financiamiento de esta propuesta, el proyecto de ley contiene algunas normativas específicas de obligaciones que, si bien están establecidas en el Código del Trabajo en carácter de general, ahora se especifican más para que tanto los empleadores como los municipios, en su rol de tal, tengan absoluta certeza de lo que se espera que cumplan, y que exista uniformidad en su aplicación, ¿ya? Se debe destacar que en el ámbito de las licitaciones de las empresas recolectores de residuos domiciliarios también se fijan normas específicas que permiten lo anterior, ¿ya? Asimismo, en el proyecto existen algunas tareas encargadas a los órganos de la Administración Central, como a la Dirección del Trabajo, a la Suceso, al Ministerio de Salud, las que serán financiadas con cargo al presupuesto y dotación vigente de dichas instituciones. Dado todo lo anterior, el presente proyecto no eroga un mayor gasto fiscal, y lo que se hace es optimizar en buena medida lo que ya existe en el sector, pero bajo una mirada más específica del cumplimiento de las tareas. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley y por qué queríamos exponerlo hoy día por su intermedio, presidente, de esta comisión? Porque seguramente de aquí ustedes van a estimar pertinente hacer algunos requerimientos posteriores o abrir algún periodo de audiencias para que tenga debido tiempo para prepararse. Y este acuerdo, que ha costado tanto construirlo con las organizaciones, independiente de la tramitación de pensiones, no quede, como se dice, en una pausa eterna, ¿no? Y todo este trabajo no logre llevarse adelante. No, nosotros tenemos un compromiso, sí. No, hay un compromiso con la organización de sacarlo adelante, pero yo creo que es bueno para el país, porque en el fondo ha costado una década ponerse de acuerdo. Totalmente entonces, de acuerdo. Mi duda era si había un... No, presidente. Vamos a verlo al tiro, que está un poquito más adelante. Veamos, continuemos. Sí. 300. Ministro. Ya. En el caso del proyecto de ley, en sus contenidos, lo primero que tenemos que decir es que se reconoce la labor de recolectores de residuos domiciliarios y su derecho a la protección de la salud, tanto respecto a los trabajadores municipales como a los trabajadores terceros que se cumplen esta labor a través de licitaciones, ¿ya? Asimismo... Está ahí. Senador Saavedra, tiene que apretar. Le dio la palabra porque me pidió. Y como con no hacerle caso. Mire, ¿Qué toma decisión? rebelde. Ya. Vine rebelde hasta Ya, no. Entonces, Vamos a separarlo, ¿existe vamos a el día separarlo, vamos a separarlo de de residuos espacio. domiciliarios sólidos, como se denominan técnicamente? Porque sería conveniente eso. ¿De residuos domiciliarios? A ti, una sutileza mía nomás, pero No se escuchó bien. No, ¿existe el día? no, de- senador, ¿se puede arreglar, se puede acercar un poquito más? No, estaba Eso. preguntando si existía Ya. el día de ellos. Así como hay tantos días de muchas cosas, No sé. y también de ese día, Ministra. que hoy día a propósito. Por su intermedio, presidente, para responder al senador Saavedra, sí, efectivamente, y además el día que la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este proyecto de ley, que fue en el mes de julio, si no me equivoco, 29 de julio, y que se generó a partir de las movilizaciones del 2013. Es como lo que se había logrado concordar. Sí, julio, sí. Ese día se despachó este proyecto de ley con la presencia 29 de julio, de entonces. todas las federaciones acá, claro. Entonces, por eso comentaba que ha sido difícil llegar a este acuerdo, entonces no es bueno que se nos quede en el tintero, digamos. ¿Ya? Entonces, se reconoce la labor de los recolectores, tanto municipales como externos, también la labor realizada por barredores, conductores, choferes y peonetas de los camiones recolectores.
yo quiero señalar una cosa, porque es una labor bien, ¿cómo se llama?, sustantiva para la sociedad, pero bien invisible a la vez. Es bien, yo diría que tiene una condición bien especial, porque cuando no se realiza es cuando se hace más visible y se genera una criticidad importante en las condiciones sanitarias de las comunas. En segundo lugar, se incentiva la mejora... Deme 10 segundos. Una cosa que no entendí el primero, porque dice tanto respecto a trabajadores contratados por las municipalidades Sí, como aquellos trabajadores contratados por licitaciones, pero eso, la licitación no es una contraparte, a diferencia de por la... empleadores, que se le hace a través del mecanismo de licitación, presidente. Claro, pero eso es el mecanismo. ¿Quiénes Sí. son empresas? Son sí, esa es la pregunta, porque yo entiendo la lógica. Municipalidades A, B, otras empresas, eso supongo que es, porque la forma de contratar es licitación, Sí. pero no son los empleados, o sea, es un Es un empleado, mecanismo, es un no mecanismo, es una contraparte. no es una contraparte. Usted tiene razón en Ya, eso. perfecto, ¿Ya? gracias. ¿No, Saavedra? Gracias, presidente. Lo que ocurre es que los municipios tienen como función el retiro y disposición final de los clarísimo. residuos. Entonces, no lo pueden hacer ellos y, por tanto, No. no todos sí. Algunos están exentos del pago depende el avalúo fiscal. Depende del avalúo fiscal. Entonces, es la licitación que se hace para que una empresa. Sí, lo entiendo, se parece que la ministra me entendió, digamos. Una cosa es las municipalidades y otra es otros empleadores, porque la licitación no es un empleador, es una forma de contratar este tipo de trabajadores. Sigamos entonces. Sí. Lo que sí, para precisar, en efecto aquí la otra contraparte es el municipio o el empleador privado a través del mecanismo de licitación, pero se pone foco en la licitación. Yo entiendo, digamos, por qué se redacta de esta manera, porque las condiciones que se establecen en el proyecto, muchas de ellas deben ser aterrizadas en la licitación. Esto es lo mismo que ocurre con la licitación de manipuladoras de alimentos, ¿ya? Porque son grandes empleadores, o sea, contratan mucha mano de obra, muchas personas y se establecen ciertas condiciones, ¿ya? En segundo lugar, aquí viene, acabo de decir lo que viene, se incentiva a la mejora de las condiciones de las licitaciones, ¿ya? Bajo la fórmula de la ley 21.445, que modifica la regulación sobre contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos domiciliarios. Se toman en consideración algunas normas específicas del sector que se incorporan, ¿cierto?, a través de la ley de contratos de suministro y prestación de servicios. De esta forma, se debe priorizar en las bases de licitación a quien oferte mejores condiciones laborales. Esto es muy parecido a la experiencia de manipuladoras de alimentos, que también, yo diría, hace 10 años tuvieron una gran movilización y en ese minuto se abordó de esta forma una mejora en sus condiciones y que seguramente en algún minuto vamos a tener que volver a revisar, porque la verdad es que han estado este año en bastantes contingencias con las empresas proveedoras de los servicios a JUNAEF. Yo que sea priorizar es como que esa puntaje. parte del puntaje Claro. de la licitación tenga una valoración Mayor, por ejemplo, aquí relevante, ofrece claro. salario más que salario mínimo. Ya, o sea, dentro de las condiciones que haya Sí. una... Sí. Se reconocen además condiciones específicas de seguridad y salud, considerando las particularidades de la labor. Se establece la dictación de un reglamento que compete a las carteras de trabajo y salud, que fija condiciones acorde a la realidad del sector. A modo ejemplar, por ejemplo, valga la redundancia, se consigna que en el proyecto trabajado con las organizaciones sindicales se establece la necesidad de que el reglamento aborde temas tales como la provisión de agua potable para los trabajadores, el acceso a los servicios higiénicos, los espacios de alimentación, el cambio de ropa y otros. Por eso con anterioridad señalaba que hay algunas normativas que son generales, pero que aquí tienen un aterrizaje más preciso al sector, dado la justificación de esto es la exposición mayor a los riesgos del trabajo, ¿ya? Pero esas no son normas, por ejemplo, el acceso a agua potable es una norma general para todos los trabajadores, o sea, entiendo, ¿no? Los servicios higiénicos, las ropas, eso es norma general, entiendo.
Claro. Ya, eso es otro tema. Es para entenderlo, digamos. Sí. Ya. Presidente, solo para acotar. Senador Saavedra. Mire, aunque usted no lo crea, esta situación ocurre en nuestro país y estos trabajadores no tienen espacio o lugares para sus necesidades básicas y hay que obligar por otras vías a los, en este caso mandantes, municipios, a tener puntos donde tengan que llegar, establecer, colocar contenedores en algunos lugares para que tengan el baño, servicio o la toma de agua. Porque además hay un problema, que usted anda recogiendo basura y no puede andar con una botella con agua ahí al lado. Usted entenderá que tiene un efecto en la salud de la persona. Obvio. Sí, en Me este parece. caso en particular, presidente, lo que ocurre es que hay normas generales, pero por ejemplo en materia de suministro de agua potable arriba de los camiones hay que especificarlas. La norma no alcanza a cubrir el transporte del camión y por tanto va a haber que fijar mediante reglamento una normativa específica que se haga cargo de esa realidad. Y lo otro es que en el derecho laboral prima el principio de la realidad, que más allá de lo que diga la norma, muchas veces lo que ocurre es que no se cumplen. De hecho, en distintos sectores, como por ejemplo los trabajadores de jardines, que también muchos son municipales o vía licitación, han habido problemas de acceso a servicio higiénico. Entonces se ha especificado la normativa también y por tanto ahora las empresas tienen que instalar baños portátiles en lugares de jardines y en los trabajadores del transporte público regulado incluso, en los cabezales, que no son los lugares donde están las antiguas garitas, se llaman de otra manera ahora, pero me quedé en los 80. Sí. En los cabezales tampoco hay acceso a servicio higiénico, muchas veces tienen que suscribirse convenios con restaurantes o con lugares así, pero hay muchos casos en los que eso todavía no se ha solucionado y conocemos casos dramáticos de trabajadores. Entonces ahí, por ejemplo, en las bases de licitación, como los servicios de transporte público regulados son de largo plazo, eso también tiene que intervenirse porque tiene que haber baño. O sea, los trabajadores no pueden ir al baño en el río, que es lo que está pasando. Senador Sepúlveda. A mí esta es una función que es de responsabilidad de los municipios que la tercerizan, ¿no? A través de estas licitaciones, claro. Pero al final mi preocupación es que las municipalidades se desentienden absolutamente de esto posteriormente. O sea, por lo menos lo que ha pasado en las comunas que yo represento en la región, ¿no? Tuvimos hace poco también una huelga. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está el municipio? El municipio dice, no, yo no tengo nada que ver con esto. Entonces, también esta relación de municipalidad con la empresa donde se licita, o que gana esta licitación, también debería ser una relación un poco más vinculante, ¿no? a las complicaciones que tienen los trabajadores. Eso, a mí, y una pregunta solo, la rotación. Si tienen alguna cifra de la rotación de los trabajadores y trabajadoras de recolectores de basura. Gracias. Hay municipios de municipios, no son todos iguales. Pero es que por lo menos quiero dejar constancia. Ministro. Ministra. Hay algunas normativas que se recogen en el proyecto de ley que lo que buscan es ver la responsabilidad precisamente de los municipios, más allá de que efectivamente hay municipios que tienen servicio de recolección de residuos domiciliarios internalizada, otros parcial y otros completamente externalizada, ¿ya? Pero hay normas en este proyecto de ley que lo que hacen es, por ejemplo, hacer cumplir boletas de garantía en el caso de incumplimiento de las empresas que son adjudicatarias de la licitación y actúan como empleadores de los trabajadores. En cuarto lugar, quisiera señalar que este proyecto lo que hace es mejorar el acceso a la Ley 16.744 del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Para esto se dispone que el empleador va a estar obligado a realizar las capacitaciones que y los trabajadores se requieran para poder acceder al seguro. Porque una de las cosas que comentábamos al principio es que hay un bajo nivel de denuncia, entre otras cosas por desconocimiento, y la ley
16744, que varias veces hemos hablado de ella, como ustedes saben, entre otras cosas, tiene un foco muy puesto en lo preventivo, por tanto, de obligación de los organismos administradores, es decir, las mutualidades, a hacer capacitaciones permanentes para efectos de que las personas puedan saber, primero puedan prevenir los riesgos del trabajo, pero en segundo lugar, ante la ocurrencia de un siniestro, ya sea por enfermedad o por accidente, sepan cuál es el camino que tienen que seguir, ¿ya? Y se establecen acá la obligación de asistencia técnica del organismo respectivo. En materia de trabajo pesado, este tema ha sido de larga discusión en este Parlamento. Se establece que en el caso de adjudicarse una nueva licitación, el adjudicatario deberá hacer el requerimiento para la calificación del trabajo pesado, ¿ya? Esto tiene mucho que ver con la evaluación de los puestos de trabajo. Me acuerdo que en el 2016 o 15 se legisló una ley que hace que en el caso de externalizarse un puesto de trabajo o cambiarse, tercerizarse, digamos, la titularidad del empleador, esto pudiera, la calificación pudiera mantenerse, porque no sé si ustedes recuerdan que una de las cosas que ha ocurrido es que como la calificación del trabajo pesado obliga a una mayor cotización por parte del empleador y o por parte del trabajador, lo que hay es que en muchos casos se hacían cambios de razón social y de nuevo había que entrar en un proceso de calificación del puesto de trabajo. Esta ley existe, pero hoy día lo que se hace además, en el caso de que sea otra la figura y no una externalización tan evidente, digamos, o una separación tan evidente, sino que sea efectivamente, por ejemplo, una venta de la empresa o un cambio de cualquier naturaleza que afecte la condición jurídica del empleador, lo que se hace es obligar a quien es el adjudicatario a calificar nuevamente el puesto como trabajo pesado, ¿ya? Cabe señalar que con todo aquí coexiste con las normas de calificación que deja la titularidad de esto en el trabajador o en el sindicato. Ahora, igual entiendo, no entiendo, la calificación del trabajo pesado la sigue haciendo el organismo pertinente, digamos. Lo que pasa es que lo que se obliga es economía, ¿cierto? Y quiero dejar claro que yo llevo algunos años aquí, digamos, esto es una discusión, pero larguísima y compleja, no es fácil, porque además no hay nada más, yo aprendí que no hay nada más complicado que, entre comillas, diferenciar el trabajo pesado del que no lo es, porque todo trabajador en general piensa que es pesado su trabajo, porque además que lo pesado del trabajo no tiene que ver con temas solamente físicos, a veces son emocionales, de tiempo, de horario, entonces es una larga discusión. ¿Ah? Carga mental, o sea, hay muchos factores que influyen en eso. Es verdad. ¿Qué pasa, señor? Ya. Entonces, sí. Se administra el trabajo en una carga mental. Se administra el trabajo, un trabajo pesado. Claro. Ya, pero en el fondo lo que busca esto es hacer el requerimiento, no es que por ley se defina algo, porque entiendo que eso fue parte de la discusión que hubo hace mucho tiempo atrás, si la ley la que definía o el organismo, el Ministerio de Economía, que definía a requerimiento de. Entonces lo que hace esta ley es establecer la obligación del requerimiento, sí, para que sea el organismo del Ministerio de Economía pertinente el que y eso depende de. Perdón, tiene la palabra. Perdón, ¿cómo se.? No. Mario Valderrama, de la Mario. Superintendencia de Pensiones. Es un organismo autónomo, pero que en base a normas técnicas define caso a caso si un determinado empleo corresponde a trabajo pesado. Pero es en función del empleo, no en función del trabajo. En función del empleo y la empresa, del puesto de trabajo. Eso da para una larga. Es bien específico. Es bien específico, claro. Es bien o sea, específico. No es un. ¿Ergonómica? Comisión ergonómica. Sí, yo entiendo que además, yo alguna vez me acuerdo haber visto que el requerimiento es muy amplio, por así decirlo, digamos, y la comisión tiene que, porque tú tienes razón, ministro, o sea, eso tiene efectos, digamos, no tiene trabajo, no, pero la cotización también. Entonces hay una serie de efectos asociados. Y a eso me un refiero. adelanto de la edad de pensión. Sí. Muchos efectos. Bueno, ministra. Sí, bueno, esto, claro, lo que pasa es que hoy día para pedir la calificación de trabajo pesado, como señalaba con anterioridad, la titularidad se encuentra en el trabajador y el sindicato, pero es una acción de oficio.
O sea, a Oficio no, petición a de petición parte, de parte. al revés, claro, a petición de parte. Aquí lo que se hace en este proyecto de ley es establecer la obligatoriedad del nuevo adjudicatario de la licitación de hacer este requerimiento si el puesto había sido ya calificado como trabajo pesado. Porque dentro de lo que estamos conversando, No mejor, o sea, Sí. habiendo habido una Sí, claro. calificación, el hecho de cambiar el empleador no supone que hay que recalificar, digamos. O sea, claro, ya. da una Ahí transición queda a la más- ya, calificación. perfecto. ¿Por qué? Porque el estudio de calificación es largo, complejo y muy técnico. Y por tanto lo que ocurría, que lo señalé delante un poco más rápido, pero que muchas veces los puestos de trabajo cambiaban de nombre al principio, después cambiaban de titular y había que volver a calificarlos. Esto se trató de corregir con una ley, como señalé en el 2015-2016. Sin perjuicio de aquello, igualmente es necesario volver a reforzarlo. Ahora, aquí se tocó un tema bien de fondo, que son las condiciones de un sistema de pensiones. Y hay un principio de la seguridad social que se llama la homogeneidad de las prestaciones y la homogeneidad de las condiciones, que es un principio que debiera iluminar todo el sistema de pensiones. Entonces se produce efectivamente una discusión en torno al tema del trabajo pesado, porque estos trabajadores pueden jubilar antes y además existe una sobrecotización. Pero es algo que existe en nuestro sistema porque no tenemos un sistema homogéneo. De hecho, entre civiles y militares tenemos una tremenda diferencia en el sistema de pensiones. Y son cosas que no contribuyen a la seguridad social porque hay que tener un único sistema contributivo o un único sistema de pensiones que pueda contribuir a que el sistema sea legítimo, que sea iguales condiciones para todos. Y en esa tarea es la que estamos. Eso es un tema ya ¿cómo se lo explico, ministro? Un tema más complejo. Gracias, senador Saavedra. Es más complejo. O sea, tratemos de no, está bien, pero quedémonos en trabajo pesado. No, tiene matices, tiene No, sí, posición, tratemos de... Claro, yo tengo una visión distinta, pero no hablamos sobre Está eso bien. discusión. Solamente lo quiero poner como un punto porque creo que es algo que hay que tenerlo a la vista, porque este tema de condiciones distintas que se producen en el trabajo pesado no es en el único espacio. Tienen que ver también con lo que estuvimos conversando respecto de quienes tienen tasas de reemplazo garantizadas en el sistema de pensiones, que son los trabajadores que se invalidan común o laboralmente, versus los que pensionan por vejez. Entonces, hay varios elementos, a eso voy, que el trabajo pesado no es el único. Así como entre civiles y militares, también los que tienen tasa de reemplazo garantizada, los que no. Entonces, es un tema que en algún minuto vamos a tener que abordar. El tercer lugar, el proyecto contempla la creación o la generación de protocolos de prevención y gestión de los riesgos laborales. En nuestra legislación se establece, ¿cierto?, la exposición a los riesgos o la prevención de los riesgos laborales como una tarea del empleador, salvo en el caso de una exposición imprudente o incluso de carácter dolosa por el propio trabajador como una excepción, pero en general la teoría de los riesgos laborales radica en el empleador esta responsabilidad y aquí la aterriza con una gestión preventiva a través de la generación de protocolos y gestión de los riesgos. De nuevo teniendo en consideración que esta es una actividad que está expuesta mayormente a riesgo, que es distinta de otra actividad. Asimismo, se establecen obligaciones a la Superintendencia de Seguridad Social en torno a dictar una norma de carácter general, que es como suele operar la ley en esta materia, para que la asistencia técnica por parte de las mutualidades se haga de forma adecuada y a la vez las mutualidades apoyen a los empleadores en el cumplimiento de esta tarea. Todo esto porque el seguro se aporta, digamos, hacia las mutualidades para cumplir los fines de la ley. Y hay un sector de los trabajadores cuyos empleadores cotizan, pero que no están recibiendo todos los beneficios de la ley del seguro. Entonces, lo que la ley busca es poder garantizar hoy día los beneficios que tienen los trabajadores a partir de la cotización que hacen sus empleadores. En el octavo punto hay que señalar que hay una provisión de asistencia oportuna frente a distintas contingencias. Las y los recolectores tendrán derecho a que su empleador cuente con un plan de respuesta ante emergencias, ¿ya? Este plan de emergencia deberá ser informado semestralmente y va a tener mucho que ver con la ocurrencia de los accidentes que se han ido produciendo en estas tareas y el plan referido va a considerar presupuestos de actuación frente a diversos tipos de agresión, por ejemplo, cometidos por terceros o por usuarios del servicio de recolección domiciliaria respecto a la y los trabajadores, lo que también se enmarca en lo que se denomina la violencia externa o la ley Karin, que regula, o más bien dicho, prohíbe la violencia hacia los trabajadores.
Este proyecto de ley contempla... Una consulta Por técnica. favor. Respecto de los presupuestos de actuación, ¿eso se dice expresamente que va a suponer un mayor presupuesto? Estoy pensando de Ah, consideran, ya, es que la palabra presupuesto parece que genera que eventualmente vaya a otras comisiones, por eso que estoy... Yo reacciono, es lo más cierto que hay. Yo tengo un botón rojo que se me activa, digamos, cuando... Claro. Es que no sabía si esto pasaba después por Hacienda. Entonces, la secretaria me había dicho que no, pero cuando vi la palabra presupuesto, me bajó el vértigo, digamos. No, que son presupuestos de actuación. Y esto tiene que ver con cuando comentaba con anterioridad los antecedentes, y que tiene que ver con la experiencia de los trabajadores del sector, dice relación con trabajadores que se han visto expuestos a riesgos de violencia externa en ciertos sectores domiciliarios, digamos, con mayor frecuencia que en otros, y que a veces a partir de un conflicto en particular que se produce en una ocasión, están durante un tiempo expuestos a grados de violencia. Entonces, todo eso tiene que ser administrable como riesgos laborales, no sé si se entiende, y es posible hacerlo además, porque en varios otros sectores del mundo laboral ocurre. Acá está un poco más débil la legislación, digamos, y yo diría más que la legislación, el principio de realidad, como indicaba. Entonces, por eso es necesario. Este proyecto contempla una vigencia inmediata desde la publicación de la ley, con excepción de algunas materias relativas a los cambios en las bases de licitación, a la dictación del reglamento entre MinSal y el Ministerio del Trabajo, a las provisiones de agua potable, de espacios habilitados para alimentarse, de servicio higiénico, que tienen una vigencia al sexto mes de la publicación de la ley, en general en el diario oficial, considerando el tiempo de implementación que contemplan estas medidas básicas y que buscan traer a los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios a las normas laborales, yo diría del siglo XX, ahora en el siglo XXI, digamos. Claro, es que estamos en el siglo XXI, pero en algunos casos pareciera que estamos en el siglo XX. Con todo, es que el principio de realidad sí lo ha mostrado, realmente. Son trabajadores que están muy poco protegidos. Ese principio, el principio de realidad como del concepto. Derecho laboral. Eso le voy a preguntar, es lo que ocurre. está contenido en el... Sí, es inspirador. Es como más allá de lo que diga la norma, es lo que ocurre en la realidad. Pero de todas formas, esto hoy día es más abordable. Creemos que, por ejemplo, en el rol que jugaron los trabajadores de residuos domiciliarios en la pandemia fue de tal aporte a la sociedad que hoy día corresponde ponernos nosotros al día y devolver la mano, ¿no? Solo quisiera terminar señalando, presidente, que queríamos poner estos antecedentes en común de la comisión, porque por lo que comenté con anterioridad ha sido un largo proceso. Si la comisión más adelante pudiera programar una sesión especial, ya sea para audiencia o para profundizar, no, sería pertinente, si le parece bien, presidente, por su intermedio a los senadores y senadoras, que viniese a exponer la subdere en torno a dotaciones, rotación, parte de las preguntas que aquí se han hecho, cuántos están externalizados, cuántos no. Ellos tienen la mirada por los municipios a nivel nacional, ¿no? Nosotros. Y si se pudiera más adelante hacer una sesión paralela a pensiones para esto, también, claro. Sí, es buena idea. Todas las partes, claro. Es súper importante los que... Ya, o sea, aquí lo que se está haciendo, voy a ofrecer la palabra respecto a algún comentario, pero en todo caso la idea es hacer una presentación y generar un escenario donde en una próxima sesión pueda recibirse en audiencia. La secretaria ha tomado nota de algunas de las sugerencias que han hecho los senadores, hay otras que surgen en el tiempo, digamos, se sumarán. Yo quiero, ministra, quiero hacer una consulta como, yo sé que hay una explicación, pero quiero recordarme, ¿por qué es la subdere el organismo que se haga cargo? Sí, ¿sabes? Le pregunto por lo siguiente, porque entiendo el rol de los municipios, pero como la ministra lo explicó al inicio, esto no es solamente respecto a los municipios, eso también tiene que ver con los servicios domiciliarios particulares, privados, que puede tener una empresa que no es municipio, digamos. Y mi impresión es que eso debe ser bastante amplia la cantidad de personas que trabajan en servicios privados, particulares, puede ser
no sé, un colegio, un supermercado, una empresa. Entonces, no entiendo, esa es la consulta, que ¿por qué específicamente se aborda? Si fuera municipio lo entiendo, pero no sé qué ministro o subsecretario. Bueno, en primer lugar, porque si no son los municipios los que directamente contratan a estos trabajadores, sí son los municipios los que fijan las condiciones en las bases de licitación. ¿Ya? Para servicios municipales y por tanto tienen ahí obligaciones como mandantes también. Y en segundo lugar, porque cuando esto se generó el cumplimiento o cuando empezó esta movilización de los recolectores de residuos domiciliarios, la función pública que se ve afectada es la función municipal. Por tanto, Subdere, hace 10 años atrás, tomó la interlocución, digamos, con los gremios. Nosotros en este gobierno nos sumamos entendiendo que había muchas normas de carácter laboral en esto. Y por eso yo creo que logramos, a lo mejor con una mirada un poco más puesta en los derechos laborales, más que en el tema administrativo municipal, lograr llegar a este desarrollo normativo. Pero aquí la Subdere ha jugado un rol muy importante, por eso la subsecretaria Perales creo que sería bueno que pudiera entregar algunos datos. Sí, no, mi pregunta era... Por la función pública claro, municipal. Es que a mí lo que por eso, de la primera lectura, esta cosa obviamente tiene un montón de... Son 15 artículos, me dice, y usted lo ha explicado, la verdad es que siempre... Porque yo entiendo el rol de los municipios y por eso entiendo el rol de la Subdere, pero como esto no es un proyecto que tenga que ver con los trabajadores recolectores de los municipios, es los trabajadores, así lo entendí, por lo menos, a menos que haya entendido mal, digamos, es respecto de todos los recolectores de residuos domiciliarios y protección de su salud y su trabajo, o sea, es más amplio. Sí. Y no sé los números, pero deben ser, si el superintendente sabe más o menos cómo se diferencian, cuántos trabajadores hay de residuos domiciliarios vinculados a los municipios y cuánto hay respecto al mundo privado, sería interesante para mí por lo menos. No sé si tiene el dato, lo podrá... Sí, aquí hay, pero están 18.000. ¿18.000 son municipales? Es que eso es lo que estoy tratando de precisar con la Subdere, porque... Sí. Como partió el primer, era la función de la Subdere, bueno, sí, podemos verlo en el tiempo, pero quería tener una especie de mirada más general. Una mirada general respecto de cómo se aborda este tema dentro del proyecto. Cuando sea necesario, si lo puede... Sí, yo se lo voy a precisar en unos minutos más porque me mandaron el dato, pero también pedí que se distinguiera entre los municipales y los externos. Exactamente, esa era para ver, es que es importante para ver el ámbito de acción del proyecto, digamos, cuánto... Senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, en el punto 6, la creación de los protocolos de prevención y gestión de riesgos, ¿no? Que yo creo que son fundamentales. Sí, totalmente. En esta tarea como en todas las tareas, ¿no? De cómo prevenir y disminuir los riesgos, fundamentalmente de accidentes, etcétera. Sin embargo, los protocolos que se quieran crear a través precisamente de las administradoras, ¿no? Y supongo también del comité paritario. Sí. De los comités paritarios. Pero, claro, primero el que tengan que crearse, porque no en todos hay, pero lo segundo que me preocupa es que, y era una iniciativa que lo estábamos tratando de trabajar en la Cámara, en la Comisión de Trabajo de la Cámara, que son los fueros en el comité paritario. O sea, hoy día son absolutamente a dedo de parte de los empleadores este comité paritario que no permite hacer protocolos de verdad que sean útiles. Entonces creo que si no incorporamos la capacidad de los trabajadores, primero que sean elegidos para el comité paritario, pero además que tengan posibilidad de decir lo que efectivamente piensan, lo que efectivamente es muy, muy, muy complejo. Entonces ojalá pudiéramos avanzar, que este comité paritario, que es la prevención. ¿Cómo hacemos prevención en un comité que no tiene capacidad de hablar, que no tiene capacidad de decir lo que está pasando? Entonces, si fuera posible avanzar en esto, porque si no, esto es letra muerta. Porque los organismos aseguradores también tienen un rol con el empleador, ¿me entendí? Muy
muy sujeto al empleador y no efectivamente y si además esa cifra está subnotificada, es más complejo aún, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos avanzar un poco en eso. Eso, presidente. Lo que nos plantea, claro, yo trataría de hacer lo más eficiente, ¿verdad?, de concentrarse en este proyecto. El tema de ustedes lo encuentro súper razonable. Lo que pasa es que este es un proyecto de aplicación particular. Claro, pues tendría que ser un proyecto de carácter más general, creo yo, digamos. Sí, sí. O sea, para responder a su inquietud, no estoy diciendo que usted... Mire, si no podemos avanzar en lo general, avancemos en lo particular. Entonces, ir aquí, en este problema, que además es de un riesgo evidente, o sea, solo las mordidas de perro, solo lo que pasa con los vidrios en la basura. Los vidrios en la basura. O sea, eso es tan evidente, el riesgo que corren esos trabajadores, y por eso yo que estaba preguntando el nivel de rotación, el nivel de rotación que tenemos, porque no vamos a tener enfermedades profesionales, porque la rotación es tan alta, ¿qué es lo que pasa? Mire, el Ministerio de Transporte, y lo digo, no fiscaliza los niveles de complicación que tenemos en los vehículos, donde están estas personas permanentemente. El que suben y bajan de esto, con las pisaderas en pésimo estado. Estoy repitiendo todo lo que me dijeron los trabajadores hace 2 semanas atrás. Entonces, los niveles de accidente que hoy día tienen son muy complejos. Y yo creo que el protocolo, cómo nos modernizamos entre los trabajadores y los empleadores en algo tan básico como es prevenir. Podemos hacerlo a través de este proyecto. Eso, presidente. Perfecto. Yo entiendo que es claro, es parte de la discusión. Si lo único que uno tiene que tomar una decisión, bueno, eso es parte de la discusión que tengamos. Yo también quería preguntarle qué tipo de otros trabajadores son asimilables a situaciones parecidas a esta, porque eso también es algo que uno siempre tiene que considerar, cuáles son los efectos adicionales que generan, porque yo lo que sí he aprendido, digamos, que hay situaciones que se aplican y que pueden ser asimilables a otros trabajadores, y ahí uno se empieza a tratar de homogenizar. Usted planteó algo que es muy importante, tratar de homogenizar las reglas, las normas, que yo comparto. Por eso siempre hay que tener con la ley normas especiales, a veces son circunstancias especiales, o sea, efectivamente la lógica de un recolector probablemente es distinta a cualquier otra lógica, pero hay otros trabajos que también requieren modernizaciones en su legislación, ya que los efectos que esto tiene respecto de los municipios, de los prestadores privados, que también cumplen un rol muy relevante, de las empresas que requieren este tipo de servicios, porque queremos que funcione en forma segura y en forma eficiente también. Entonces, también uno puede colocar un conjunto de condiciones que hagan imposible la tarea, y eso sería un problema diferente, sería un problema sanitario que tendría el país. Entonces, por eso hay que tener una justa armonía entre una cosa y otra, digamos, y eso es lo que estamos buscando. Así entiendo. Ministro. Presidente, junto con saludar al ministro de Hacienda que se incorpora a la sesión, quería pedirle si es posible... Francés. Parlez-vous, si es posible hacer una sesión adicional para poder ir tratando este proyecto. Ya, vamos a tener que ponerlo. Y si pudiéramos pasar luego a pensiones. Ministro, usted me pidió que viéramos este tema, así que yo estoy tratando de ser lo más cuidadoso con las prioridades del Ejecutivo, así que eso no parte de la base que se sea. Sí, vamos a tener que ver y vamos a tener que ponernos de acuerdo porque cómo hacerlo, porque también el ministro de Hacienda, lo saludamos, mi impresión es que nos va a pedir una especial concentración en el presupuesto, digamos, que empiece a discutirse en algunos días más. Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos abordar generalmente pasa que entramos, y eso lo ha dicho el ministro muchas veces, todos los ministros de Hacienda, entramos en un periodo modo presupuesto, es un tema, un dato, digamos, tenemos que armonizar cómo funciona eso. Senador Cruz, me ha pedido la palabra, ¿no? Sí, no, en una de esas podemos combinar alguna sesión, claro, pero también con las sesiones que se han pedido a estos efectos para otros temas, como los que pedí yo al principio de la reunión, presidente. Eso solamente. Y saludar al ministro, bienvenido. Bueno, entonces quedamos de acuerdo, digamos, en verlo en una próxima, alguna sesión
hay varias sugerencias de invitados que vamos a ir entregándoselo a la Secretaría, digamos, para que nos pueda, que son obviamente las empresas, o sea, son los sindicatos de recolectores, son las asociaciones de municipios, asociaciones gremial de empresas recolectoras y eventualmente la Subdere y probablemente hay otras personas que a la vista de este proyecto pueden tener interés en plantear la suceso. Eso sí es importante, ministra, que nos puedan dar los datos que se han ido solicitando, o sea, cuál es el universo de trabajadores, cuáles son las tasas, eso me quedó dando vuelta a mí como una cosa que hay que revisarla, la tasa de accidentabilidad y todo eso, la rotación, hay que ir viéndolo, digamos, para fijarse debe haber diferencia además entre el mundo urbano y rural, cosa que siempre ha sido preocupación de varios senadores, tercero y propio, efectivamente. No sé si hay legislación comparada también que uno puede ser útil, eso lo podemos pedir. Y comités paritarios pide tradicionalmente el senador Saavedra. Perfecto, ya. Ya, lo vemos de esa forma entonces y le damos ese trámite. A continuación, todavía nos queda algo de tiempo. No sé, cuando venga, bueno, la jornada temática propone, pero por eso veámoslo. Corresponde continuar con el estudio del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensión y seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Entiendo que el Ejecutivo va a partir planteando un tema que es bien importante, que es los mecanismos, una propuesta de mecanismos simplificados para cotización de independientes. Eso lo entiendo que es como lo que usted quería plantear. Claro, para ver cuáles son los... Ministro Marcel. Capiela. Sí, gracias, presidente. Lo que vamos a ver ahora es complementario a lo que ya se discutió en las sesiones anteriores respecto de el seguro de laguna, como se le llamó, ¿cierto? Ligado al seguro de cesantía, y por otro lado el aumento del límite de renta imponible. ¿Por qué está vinculado a esas dos cosas? Porque todo esto tiene que ver con cómo elevar el volumen de cotizaciones. En este caso particularmente hay una relación con el concepto de densidad de cotizaciones, que como sabemos en Chile actualmente es más o menos del 51%. O sea que los afiliados cotizan durante la mitad de su vida laboral, en promedio. Respecto de esto, lo que nosotros hemos planteado es que plantearnos una meta en términos de cuánto quisiéramos elevar esa densidad de cotizaciones. Por supuesto, 100% no es viable porque por diversas circunstancias de la vida, pero, por ejemplo, si simplemente nos planteamos aumentar en 10 puntos porcentuales esa densidad, es decir, llegar a cerca del 60%, sería obviamente equivalente a aumentar un punto la tasa de cotización. Por lo tanto, evidentemente es un esfuerzo que vale la pena hacer, porque además permite elevar las pensiones futuras, ¿cierto? Hemos tenido toda esta discusión respecto de si esta es una reforma que solo se preocupa de las pensiones actuales y no de las pensiones futuras. Bueno, aquí todo lo que estamos discutiendo ahora es sobre pensiones futuras. Y un aumento de 10% de la densidad de cotizaciones aumenta de manera significativa la tasa de reemplazo en el futuro. El problema que tenemos acá es que ¿cierto? Tenemos un mercado del trabajo que tiene ciertas características. Entonces aquí tenemos dos alternativas. Una, esperamos a que cambie toda la estructura del mercado del trabajo para que se cotice como nosotros creemos que tiene que cotizarse, o cambiamos o diversificamos la forma de cotizar para que eso se adapte a la realidad del mercado del trabajo. Y eso segundo tiene bastante más sentido, porque porque pensar, ¿cierto?, en un mercado del trabajo como el que se construyó, ¿cierto?, con todos los sistemas de pensiones en el mundo, de que se trata de hombres, jefes de hogar, trabajando jornada completa durante 45 años,
eso ya no representa al conjunto de la fuerza de trabajo hoy día. Esa definición corresponde a una minoría dentro del mercado del trabajo actual. Entonces, esto que vamos a presentar ahora tiene que ver con cómo generar mecanismos de cotización para personas que no son dependientes y por lo tanto no tienen un empleador que haga las cotizaciones y que tampoco están sujetos a la obligación actual que se aplica a los trabajadores que emiten boletas de honorario. Eso es lo que está planteado ahora y no es el final de la historia porque vamos a tener al menos un par de propuestas más también en la misma dirección. Eso quería plantear a modo de introducción, presidente. Ok, sí, Presidente, vamos. solo, si Tiene- tiene tiene- bien, antes que hagamos las propuestas, queríamos proponerle a usted dar una mirada de lo que ha pasado con la cotización de los independientes Actualmente, ahora mismo, ya. Eso, porque eso nos eso pone le voy a al pedir día. un diagnóstico de lo que Sí. está pasando ya. Bueno, lo primero señalar que en el año 2008, ¿cierto?, en la ley 20.255 que crea el pilar solidario, también se establece la obligación de cotizar para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, ¿ya? Y esto tiene que ver con un elemento que hemos estado trabajando ahora junto con el ministro de Hacienda para el futuro de los trabajadores independientes a través de la iniciativa del monotributo y de la monocotización, porque en este caso se pudo establecer esta obligatoriedad en la política pública porque estos trabajadores están en registro administrativo. En este caso, en impuestos internos por emitir boletas de honorario. Entonces, se pudo impulsar esto y por eso hay que, por otra vía, además de las medidas que aquí vienen, impulsar que existan más trabajadores independientes en registros administrativos que nos permitan luego establecer la obligatoriedad, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando se establece esta obligatoriedad en el 2008, se establece un periodo en el cual las personas iban por defecto a empezar a cotizar parcialmente en base a su declaración de impuesto a la renta, pero podían decir que no. No sé si se acuerdan. Podían decir, al momento de hacer su formulario 22, igualmente decir, ¿usted cotiza parcialmente o no? Bueno, mucha gente dijo que no. Muchísimas. Cuando claro. dice mucha gente dice que no. Vamos a entregar al tiro eso las es, estadísticas, eso es. pero ahora muchas, lo cual hizo que después, ¿cierto?, la ley entrara en régimen obligatorio, ¿ya? El mecanismo para la implementación de esta obligatoriedad fue gradual, considerando inicialmente cotizar por el 40% de la renta imponible en el 2012 hasta el 100% en el 2017. Pero debo señalar que esto se fue posponiendo en el tiempo. Se pospuso en 2 ocasiones, si la memoria no me falla. Al momento de la declaración de renta, los trabajadores podían optar por no efectuar la cotización con sus retenciones de impuestos, que es el mecanismo del cual se les descuenta. Por esto, en el año 2018, al finalizar el periodo de implementación, ¿cierto?, que empezaba nuevamente ahora obligatorio y se acababa este botón de poder decir que no, que ya se había pospuesto 2 veces, el 78% de las personas sujetas a esta obligatoriedad optaron por no cotizar. Ahí está la cifra. Por lo cual se debió plantear un nuevo mecanismo, ¿ya? A partir de esto, en el año 2019, se publicó la ley 21.133 con un nuevo mecanismo gradual, de nuevo, esto venía en 2008, ya habían pasado 11 años, para aplicar ahora gradualmente, pero la obligatoriedad de la cotización. La diferencia fue esa, que ya no se podía apretar el botón de decir que no, ¿ya? Y esto se estableció sobre una renta imponible que correspondía al 80% de la renta bruta anual, un porcentaje de retención de impuestos de las boletas de honorario inicialmente del 10% en el 2019, el que aumenta progresivamente hasta el 17% en el 2028. Hoy día, en el año 2024, la retención es del 13,75%. Entonces, si nosotros nos fijamos en el cuadro de abajo, lo que se hizo fue que se empezó con una retención que ha ido aumentando gradualmente. Partió en el 10% de la boleta, del monto de la boleta honorario, ¿cierto? Y se ha ido aumentando progresivamente hasta en el 2028 llegar al 17%, con motivo de que esto se hace en base al 80% de la remuneración imponible por un cálculo que se realiza entre la carga tributaria y la carga previsional, ¿ya? Básicamente, lo explico yo, lo explico usted que lo puede leer.
Yo lo voy a tratar de explicar, pero básicamente esto Estas tiene son que las ver- cosas más complejas, lo tributario. No, es que lo tributario con lo previsional igual se intersectan. Entonces, la idea es que esto siendo un ahorro para pensiones, que ya va a consumir, ¿cierto?, de alguna otra forma una retención que en buena medida un gran número de contribuyentes, por no estar afecto al global complementario, lo obtenía como devolución, guarde una equivalencia hacia el futuro también para las personas, pero que les permita tener un ahorro previsional. Hay todo un mecanismo atrás que lo que busca es tener un equilibrio en esto, ¿ya? En los antecedentes de este mecanismo simplificado para cotización de personas que emiten boletas de honorario, lo que hay que señalar es que como esto se fue haciendo progresivamente en el tiempo y todavía de hecho está en curso, lo que se ha hecho es que se ha ido imputando también progresivamente a los distintos seguros para obligaciones de salud y de pensión, de salud común, salud laboral, ley sana, todo parte de nuestro sistema de seguridad social más el sistema individual de pensiones. Porcentaje, cierto, que va alcanzando su cobertura total en el año 2028, como señalé. Si nosotros vemos los porcentajes de la cobertura parcial por año tributario, en el año 2019, ¿cierto?, se cubrió un 5%, en el 2020 un 17% y así progresivamente hasta llegar al final en el año 2028. En la operación renta del año pasado cotizaron 613.000 personas. Recuerden ustedes que en el 2019 esto se hizo obligatorio. Entonces, en el 2019 hubo 528.000 personas que emitieron boletas de honorario, que quedaron obligadas por el sistema, de las cuales un 48% fueron hombres y un 52% fueron mujeres, ¿ya? Hoy día esas son 613.000 personas. De estas 613.000 trabajadores independientes del 42.2 de la ley de la renta, un 23% lo hizo por cobertura parcial y un 77% por cobertura total. Hay que recordar también que uno podía optar, a cobertura total o parcial. Podía empezar a cotizar al tiro por todo o por una parte. Ahí se equiparan, claro. El 2028. Ha sido una transición larga para poder incorporarlo y que, como señalé, tuvo varias dificultades porque por algo se tuvo que posponer en 2 ocasiones y yo creo que es importante eso tenerlo a la vista para hoy día los independientes que no son 42.2. Por otro lado, están los independientes no obligados a emitir boletas de honorario, es decir, los voluntarios sin obligación de cotizar, que sí pueden hacerlo para salud y para pensión, de acuerdo con la renta que declaren, ¿ya? Y esto se mueve en un escenario entre el ingreso mínimo mensual y el tope imponible. En base a esa remuneración pueden declarar. Para hacerlo, deben cotizar mensualmente a través de los mecanismos que están establecidos en los medios electrónicos de Previred y estar constantemente declarando la renta sobre la cual van a cotizar, lo que constituye una barrera en la dificultad de hacerlo, ya sea por el mero trámite de partida, más allá de la disponibilidad del ingreso. Entonces, lo que este proyecto busca es abordar otros mecanismos que simplifiquen este proceso, ¿ya? En estos últimos años, los independientes que han cotizado en el sistema de forma voluntaria han disminuido constantemente, ¿ya? Si nosotros vemos, a finales del 2023, hay 53.422 personas que están cotizando en esta situación, que son pocas. No sé si el fiscal de la superintendencia quería agregar algo o me quedé con esa idea. Señor fiscal. Esos son los datos efectivamente. Prenda el micrófono. Esos son los datos efectivamente que ha habido una disminución permanente. Así que eso no tengo nada más que agregar a esa información. O sea, que el gráfico es suficientemente gráfico, dice usted. Así se ve. Lo único destacar que en el año Sí. 2016 estábamos hablando de cerca de 140.000 personas. Eso ya. Claro, entonces estamos un poco más de un tercio de cotizantes no voluntarios, pero hay que tener a la vista que entre medio también en el 2019 se produjo esta otra obligación de los del 42.2, obligación definitiva, digamos. No son públicos que se debieran intersectar, porque uno va por una vía, cierto que es la obligatoria, pero podría haber gente que estaba como voluntaria no obligada y que pasó luego a emitir boletas de honorarios. También podría haber esa intersección y por tanto no es que todos dejaron de cotizar, sino que algunos podrían haber transitado.
y ese dato, ese zoom lo podríamos hacer también. Creo que interesante verlo para tener la... Sí, claro, la superintendencia podría hacerlo. Sí, efectivamente tenemos información fiscal. para poder hacer esa diferenciación y podérsela enviar a esta comisión. Ya, sería interesante tener esos datos. Senador Galilea. Perdón. Sí, solo yo quisiera terminar con una cosa, porque el ministro, entiendo que usted va a hacer la propuesta del trabajo en equipo que desarrollamos, pero hay que recordar además que en el 2016 partió la, diría yo, mayor crisis de legitimidad del sistema de pensiones. Recuerden que en ese año, o el año anterior más bien dicho, se produjeron los primeros egresados de la capitalización individual pura, con las pensiones que traía el régimen sin aportes del antiguo sistema. Entonces eso también, sin bono reconocimiento en particular, claro. Eso también generó una circunstancia ahí que hay que ver, y además estuvieron los resultados de la Comisión Asesora Presidencial del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que fueron dramáticos. Senador Galilea, me pidió la palabra. El senador Cusco, que me pidió la palabra. Senador Galilea. Gracias, presidente. Quería saber un poco más de del 42 de los obligados, si tienen un comportamiento parecido a la gente que cotiza con contrato de trabajo o no. Me explico con la pregunta. El universo de cotizantes o de gente afiliada a AFP son, generalicemos, del orden de 10 millones, pero cotizan permanentemente más o menos 5, entre 5 y 6. En la boleta de honorarios se produce el mismo fenómeno, o sea, cuando hablamos de 600 y tantos mil, en verdad los que cotizan de manera más o menos permanente son la mitad, o realmente son, o tiene una estabilidad. Yo creo que no se saca de estos gráficos, habría que hacerle un doble clic a ese dato para saber si son gente que es súper permanente, boletea permanentemente, hace su vida, ¿no? O también va y viene, dando finalmente una tasa final de más o menos el 50%, como es lo que ocurre con la masa de trabajadores de contrato de trabajo. Quería saber para ver cómo se va comportando y cuánto es lo que efectivamente va acumulando en términos efectivos sus fondos de pensiones. Probablemente no está el dato ahora, pero sería bueno tener un... Acumulemos, senador Cuscoque. Después. Senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. A mí me gustaría que si bien es la cifra de estos 53.000, ¿no? 422, los montos de cotizaciones que se tienen. O sea, estamos hablando solo de salarios mínimos básicos. ¿Cuál es el rango en que se mueven estas? Ministra, hay dos consultas para que usted las pueda... ¿Cuál es el rango que se mueven estas cotizaciones? Vamos a sumar la senador Sandoval también tiene una consulta para ver las tres. Lo que sí les voy a pedir es que, contestada la pregunta por la ministra, pueda el ministro exponer, porque nos queda poco tiempo, la propuesta, para dejarla por lo menos planteada y para la reflexión, digamos. Sí, muchas gracias, presidente, y saludamos a los ministros que nos acompañan. Solamente una pregunta básica respecto del mecanismo simplificado de independiente. Ministro, en realidad uno ve que una de las mayores dificultades desde el punto de vista de la gente es lo engorroso para que alguien independiente quiera cotizar, y además de las obligaciones que se le impone, la exigencia. En este tema se ha señalado varias veces el monotributo, ¿verdad? Y hay una situación de reflexión que se ha planteado en algunos sectores. Así como se bancariza a los jóvenes, hoy día la banca está ofreciendo tarjetas de pago a niños, ¿ya? Surge la idea, ¿por qué no se hace algo similar con este tema a propósito del monotributo? Y que incluso sería tan expedito, debería ser tan... así como uno va al supermercado y dice, oye, usted quiere donar esta parte, entonces, y existe un mecanismo... ¿Por qué no implementar un sistema que precisamente contribuya, además esto está fuertemente ligado también a una urgente necesidad de educación previsional y de la importancia del tema previsional en el futuro? ¿Cómo incentivar mecanismos que precisamente hagan más accesible el proceso de tributación como independiente? Porque hay un montón de sectores que están un poquito al margen y las dificultades para hacerlo a veces son innecesariamente engorrosas. Cuando alguien quiere cotizar, cotice. Si quiere ahorrar por un tema adicional, haga el depósito pertinente, ¿ya? Después verá los demás detalles que quedan, pero creo que ahí hay una pequeña laguna que se puede mejorar a través de un mecanismo del monotributo. Hablar a la ministra y después al ministro, y pide autorización para ampliar la sesión hasta que termine la exposición del ministro, a lo menos. Después vemos, sí, para poder escucharlo.
Te aprobamos entonces al ministro y después el ministro para efecto de exponer, digamos. Pues no sé cuánto demora su presentación, ministro. Luego, ¿ah? Ya. No, que nunca es poquito, ministro. Ministro. Bueno, a ver, yo creo que se han planteado al menos dos preguntas que son bien importantes de resolver. Tengo algunos datos acá, pero sin perjuicio de aquello podemos prepararlos como presentación. En torno a la situación previsional de los cotizantes independientes, en el año en que generaron la renta y el monto promedio anual cotizado, aprovechando a abordar la pregunta que usted hace. Por ejemplo... ¿Más independientes? Sí, vamos a verlo Son las dos como variables. 42.2 primero, porque es lo que tenemos los datos, digamos. Por eso vamos a preparar la presentación respecto de los otros 53.000. En el año 2019 no cotizó como dependiente ni voluntariamente el 42%. Cotizó como dependiente el 52% de los trabajadores. Cotizó como voluntario independiente el 6% de los trabajadores. Y el monto promedio anual de la cotización fue de 152.000 pesos. Sí, entonces uno puede ir haciendo un desglose de cada uno de estos elementos. Nosotros comprometemos para la próxima sesión una mirada al Zoom más profunda para que el ministro ahora pueda presentar. Solamente quisiera señalar que en la encuesta de protección social que se levanta desde el 2002 más o menos, se muestra una trayectoria laboral y previsional. Ustedes saben que es una muestra que es una encuesta panel, entonces se va en el tiempo mirando la misma gente más los refrescos de la muestra, pero se muestra una transición más o menos regular entre el mundo formal e informal. No es lo que a veces algunas personas se pueden imaginar, que hay una formalidad estable en el tiempo o una informalidad estable en el tiempo. Lo que hay es más transiciones. Por eso los supuestos bajo los cuales se crea en el sistema de capitalización individual en el año 80 y que los enunció ante el ministro, no son los que dan cuenta hoy día en el mercado del trabajo. O sea, nuestros padres trabajaban 40 años en la misma empresa, hoy día los cabros trabajan, la gente joven, perdón, 2 años y medio. Ya, entonces esos datos quedan pedidos, por así decir, al igual. En todo caso, ministra, entiendo que la obligatoriedad no se aplicó a los mayores de 55, digamos, en ese momento. Claro, había y las mujeres de 50, efectivamente. O sea, había como una diferencia. Ministro Marcel, para que pueda exponer la propuesta. Sí, gracias, presidente. La verdad es que la propuesta corresponde casi exactamente a lo que acaba de plantear el senador Sandoval. ¿Ah? Es decir, consiste en cotizar un monto fijo mensual sobre la base de un descuento, un pago automático con cargo a la cuenta bancaria del trabajador o trabajadora. Como sabemos hoy día, cierto, la cobertura que tiene la cuenta RUT y sus símiles que ofrecido por otros bancos es muy amplia. Por lo tanto, cierto, la posibilidad de tener un PAC, un pago automático que genere esta cotización, es bastante extensa. Y esto lo que hace es tomar, cierto, lo que en parte, digamos, tomar una lógica de economía del comportamiento, cierto, que se ha ido aplicando muchas cosas de política pública en los últimos años, que es en el fondo generar la automaticidad en el pago de las cotizaciones, sin tener que realizar todo el trámite de declarar una renta, donde al mismo tiempo, dado que son trabajadores que no son ni dependientes ni obligados por la ley que se ha estado citando, ¿cierto? También tienen rentas que pueden ser muy variables, que pueden ser informales, pueden ser de distintas características. Entonces, para eso es preferible, ¿cierto?, que haya un monto fijo. Ese monto fijo sería determinado por la Superintendencia de Pensiones, dentro de márgenes que tienen que considerar, por un lado, ¿cierto?, que sea algo abordable por parte de los trabajadores y, por otro lado, que no estimule la informalidad desde el punto de vista de los ingresos. Ese es básicamente el mecanismo. Lo que está planteado junto con esto es una cotización voluntaria por terceros, que es lo mismo, pero hecho de una persona hacia otra, o sea, de un padre o madre hacia el hijo, o entre cónyuges,
porque sabemos que es muy común, por ejemplo, en el caso de microempresas, pequeñas empresas, que a veces para pagarle, ¿cierto?, las cotizaciones previsionales a un hijo se le hace un contrato por el ingreso mínimo, y en virtud de eso se hace el pago como empleador, ¿cierto?, que es la manera de poder simplificar todo el procedimiento, pero eso significa declarar un sueldo que en realidad no se está pagando. Entonces, mucho más simple, ¿cierto?, permitir que directamente se le haga la cotización a la persona con la cual se quiere, por así decirlo, solidarizar, o sea, esta cotización voluntaria por terceros. Esas son las dos propuestas, son muy simples, pero se hacen cargo de la realidad de muchos trabajadores, y ahí tomo un poco la pregunta que se hacía hace un momento. Los trabajadores en la práctica rotan entre distintos tipos de ocupaciones. Me parece que en una presentación anterior mostramos las matrices que muestran el movimiento de los trabajadores, donde personas que tienen un empleo asalariado pasan a tener un empleo no asalariado, informal, cuenta propia, o están desocupados o dejan el mercado del trabajo. O sea, el mundo no se divide entre informales y formales, porque trabajadores que en determinado momento son formales pueden pasar a ser informales y al revés. Y eso está cuantificado, está documentado, hay encuestas que han justamente indagado sobre esto y construyen estas matrices de transición, como se les llama. Entonces esto en el fondo, ¿qué es lo que busca? Es darle continuidad, o sea, hacer que la cotización sea una costumbre, que no sea simplemente algo que depende de que el empleador se lo haga cuando hay un empleador de por medio. Eso es básicamente la propuesta, presidente. Ya, vamos a discutirlo en la próxima sesión, ministro, pero yo tengo una pregunta que tengo que hacerle. ¿Cómo va a hacer ese cálculo, digamos? Porque en el fondo, claro, va a ser no, es que eso ya no es algo voluntario, por así decir, sino que, y eso me preocupa un poco, que alguien, en la superintendencia entiendo que va a ser un cálculo, o sea, Pedro Pérez, para estos efectos, digamos, o María Soto, digamos, en la superintendencia en algún minuto le va a decir, usted tiene que imponer tanto, eso, ¿no? En función, entonces me gustaría saber en función de qué, en función de los movimientos bancarios, en función de... Ese es como el tema relevante para estos efectos, para tenerlo como una información general, ministro. Sí. O sea, en esto, presidente, tiene que haber un mínimo, ¿cierto? Porque no podría ser que hubiera una cotización voluntaria por 100 pesos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, en otras partes, ¿cierto?, de la propuesta de reforma previsional, hay un cómputo de meses cotizados que sirve para calificar para ciertos beneficios, particularmente aquellos del Seguro Social. Entonces, esto no puede ser, ¿cierto?, un resquicio para contar meses a cambio de cotizar prácticamente nada. Entonces tiene que haber un mínimo que dé cuenta de eso. Por sobre ese mínimo, por supuesto, el trabajador o trabajadora podrá fijar un monto, el monto que sea abordable. Perdón, pero ¿lo fija el trabajador sobre el mínimo o hay alguna instrucción o obligación que fija un organismo como la superintendencia? Eso es lo que no tengo claro. Si usted me dice, mire, ya no puede cotizarse menos de 10.000 pesos, voy a poner una cifra X, eso es el mínimo, pero alguien puede decirle, no, usted tiene ingresos mayores, así que debe cotizar 100.000 pesos, voy a poner un ejemplo, que eso ya es otro escenario, por eso que me gustaría tener una cierta idea, digamos. Esperemos la respuesta del ministro, voy a adelantar la sesión porque hay una reunión además que me está don Luciano con toda razón pidiendo, digamos. Me refiero que a veces puede acontecer que a lo mejor puede haber un mecanismo de regulación distinto a través del mínimo, ministro, porque también si usted margina, a lo mejor hay otra gente que no pueda pagar el mínimo, pero sí a lo mejor puede ahorrar menos. Y limitar el acceso a los beneficios del Seguro Social, por ejemplo, a aquellas personas que hayan cotizado sobre ese mínimo para arriba, pero no inhibir a la otra persona que además no tiene tanto ingreso, que no tiene tantos recursos, pero que sí quiere hacer un pequeño esfuerzo en esa misma línea. Para terminar, don Mario. Sí, presidente,
Los aportes por sobre el mínimo los define el propio trabajador. Como es un monto fijo, no requiere una declaración de renta. ¿Ah? No requiere una declaración de renta. Por supuesto, si ese trabajador tiene renta de distinta naturaleza, eso irá, o sea, hoy día las rentas como tales, si son como trabajador dependiente o son como o a través de un horario, ya tienen su mecanismo definido. Esto es para la gente que no está en ninguna de estas dos situaciones. Y por lo tanto, entonces, por sobre ese mínimo o alternativamente, ¿cierto?, respecto de cómo se calcula una equivalencia de meses cotizados, tiene la posibilidad de elegir cuánto aporta. El punto es que esa decisión la toma una sola vez, ¿cierto? Porque hoy día, si alguien quiere cotizar como independiente, cada mes tiene que estar haciendo una declaración. ¿Ah? Y tiene que estar calculando y haciendo el pago correspondiente. En este caso, en el fondo, es tratar de simplificar al máximo todo este procedimiento. O sea, que el trabajador decide una vez qué monto fijo va a cotizar y le da la instrucción al banco y a partir de ahí no tiene que hacer nada más por todo un año, ¿cierto? Y luego se renueva automáticamente, salvo que quiera... Pero claro, conociendo el comportamiento, da la impresión de que ese mínimo va a ser del 90%, ¿no? De las personas. ¿Pero dónde está la obligatoriedad? Si hay obligatoriedad, eso es lo que estaba diciendo. Hay obligatoriedad. O sea, la persona se auto-obliga a través del PAC. Sí, O sea, nunca a alguien lo pueden obligar, digamos. Ya, ok. Sí, es que se ha quedado la duda. Ahora no hay ni un beneficio tributario, no hay una especie de... ya. Ministra, y para terminar. Ya. A ver, lo que pasa, quería comentar dos cosas que creo que pueden contribuir. La primera es que hay cerca de un 50% de las personas que cotiza como dependiente y también como independiente. Entonces, por el 42.2. Entonces, que reciben, por ejemplo, sueldo y boletas de honorario. Entonces, ya hay gente, hay como personas que están fuera de este marco en el cual solamente se cotiza lo que uno se imagina tradicionalmente. Y en la que no está cotizando, como señalaba el ministro de Hacienda, la persona determina la base, que puede llegar hasta el tope imponible, pero el piso es, yo había dicho ingreso mínimo, pero es ingreso mínimo para efectos no remuneracionales, que menos que los 500.000 pesos, en este caso son 322.000 pesos. ¿Ya? De ahí saldría. Ya, bueno, aquí va a haber una buena discusión, porque creo que interesante el punto, la idea, no tengo tan claro en qué se traduce y cuánto se puede ahorrar por esta vía en un horizonte de 20, 30 años. Pero veámoslo y con el mayor interés, porque creo que tenemos algo relevante que hacer en esta materia. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.